Detente un segundo, deja lo que estás haciendo y por favor mírate el dorso de las manos ahora mismo. Sé sincero contigo mismo. ¿Qué ves? Puede que hayas comprado todo tipo de cremas antiarrugas carísimas. Cuidas con esmero la piel de tu rostro y de tu cuello. Pero tus manos no saben mentir. Esas manchas oscuras, las arrugas y la piel cada vez más fina están revelando en silencio tu verdadera edad al mundo. ¿Alguna vez has escondido las manos en los bolsillos al sentarte a cenar? ¿O has dejado de usar anillos porque atraen miradas incómodas? Te dicen que son manchas de la edad, que no se pueden cambiar, que la única solución es un láser doloroso y que cuesta cientos de euros. Pero la verdad es otra. Existe un oro líquido barato que nuestras abuelas usaban desde hace décadas. Y si lo tienes en casa, estás sosteniendo una oportunidad de devolverle juventud a tus manos. En los próximos minutos te mostraré cómo usarlo de la forma correcta, antes de que esas manchas se oscurezcan y se vuelvan cada vez más difíciles de borrar. Y antes de hablar de ese aceite, hay algo que necesitas entender. Porque si no sabes qué son realmente esas manchas, ningún tratamiento tendrá sentido. No las llames manchas de la edad ni flores de cementerio. Esos nombres existen solo para tranquilizarte y evitar que te hagas la pregunta correcta. La realidad es mucho más incómoda. Esas placas marrones que aparecen en el dorso de las manos tienen un nombre real, lipofuscina. Y no es una simple mancha. Es basura celular acumulada durante años. Imagina que nunca sacas la basura de tu casa. Al principio no pasa nada, pero con el tiempo se oxida, se oscurece y se queda pegada a las paredes. Eso es exactamente lo que ocurre bajo la piel. Con la edad, las células pierden la capacidad de limpiarse y esos residuos, grasas oxidadas y proteínas dañadas, se quedan atrapados. Lo que ves en tus manos no es suciedad externa, es un pequeño cementerio celular visible a simple vista. Y aquí está el gran engaño. La mayoría de las cremas despigmentantes solo actúan en la superficie. Sus moléculas son demasiado grandes para llegar donde está el problema real. Hidratan, suavizan, pero la lipofuscina sigue ahí, profunda, oscura y creciendo en silencio. Por eso las manchas nunca desaparecen del todo. Aquí es donde entra un ingrediente que casi nadie menciona, el aceite de ricino. No es un aceite cualquiera. Su verdadero poder está en su composición. Casi el 90% es ácido ricinolítico. Y ese detalle lo cambia todo. A diferencia de las cremas comerciales aguadas, el ácido ricinoleico tiene un peso molecular bajo y una capacidad de penetración agresiva. No se queda en la superficie, taladra la barrera cutánea, viaja hasta la dermis profunda, allí donde se esconde la basura acumulada que las cremas caras no pueden tocar. Cuando el aceite de ricino llega a esas capas profundas, hace algo extraordinario. Estimula el sistema linfático local. Activa los barrenderos de tu cuerpo para que empiecen a romper, disolver y drenar esos depósitos de pigmento oxidado. No está simplemente maquillando la mancha, está reactivando la vida en una zona que estaba biológicamente estancada. Si estás harto de que te mientan con soluciones superficiales y quieres empezar a tratar el problema desde la raíz, con la verdad científica, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale un me gusta a este vídeo. Al hacerlo, le dices a YouTube que los mayores de 60 años exigimos información real y no cuentos de hadas. Haz clic en el pulgar arriba ahora mismo para apoyar este mensaje. Sin embargo, te advierto de algo crucial. Tener aceite de ricino en tu casa no es suficiente. De hecho, si te lo aplicas tal cual sale de la botella sobre tus manos, probablemente fallarás. El aceite es demasiado denso y tu piel envejecida se ha vuelto dura, casi impermeable como el cuero viejo. Necesitas una llave química para abrir la puerta de tu piel. Existe un ingrediente casero, un polvo blanco muy común que seguro tienes en la cocina.
que cuando se mezcla con el aceite crea una reacción capaz de pulverizar esa barrera de piel muerta que te impide sanar. Sin este paso, todo esfuerzo será en vano. Prepárate porque la mezcla que te voy a revelar a continuación es dinamita pura. Punto 2. La pasta borradora. Rompiendo la barrera de la hiperkeratosis. Presta mucha atención porque este es el punto exacto donde el 99% de las personas fracasan y abandonan. Puedes comprar el aceite de ricino más puro y caro del mercado, pero si lo aplicas sobre tus manos tal como están ahora, estás desperdiciando tu tiempo. ¿Por qué? Porque a partir de los 60 años tu piel desarrolla lo que los dermatólogos llaman hiperkeratosis. Con la edad, la renovación celular se ralentiza drásticamente. Las células muertas ya no se desprenden. Se quedan pegadas, acumulándose capa sobre capa hasta formar una costra invisible, dura e impermeable sobre tus manos. Es como intentar regar una planta que está cubierta por un plástico. El agua nunca llegará a las raíces. Si aplicas el aceite sobre esa capa muerta, se quedará ahí pringoso y superficial, sin tocar jamás la mancha que quieres eliminar. Para que el ácido ricinolítico funcione, tenemos que demoler esa muralla. Y la herramienta para hacerlo está en tu cocina, el bicarbonato de sodio. No estamos hablando de hacer un pastel. Cuando mezclas la textura granulada y alcalina del bicarbonato con la densidad del aceite de ricino, creas una microdermoabrasión casera de potencia clínica. El bicarbonato actúa como una lija microscópica que barre físicamente el estrato córneo endurecido, mientras que su alcalinidad ablanda los tejidos para abrir los poros de par en par. La parte más importante es la forma de uso, así que presta mucha atención a este momento. Después de lavar bien las manos, sácalas con una toalla sin frotar, dejando la piel limpia y ligeramente húmeda. En un recipiente pequeño, prepara la mezcla con una cucharada de aceite de ricino y una cucharada de bicarbonato de sodio, removiendo hasta obtener una pasta homogénea y ligeramente granulada. Aplica la pasta sobre el dorso de las manos y comienza a masajear con movimientos circulares lentos, siempre hacia adentro, poniendo especial cuidado en la zona de las manchas oscuras. El movimiento debe ser constante pero suave, sin chafar ni raspar la piel. No se trata de fuerza, sino de constancia y precisión. Mantén el masaje durante unos 3 a 5 minutos, permitiendo que la piel se active poco a poco. Puedes notar una sensación ligera de calor, señal de que la circulación se está estimulando y la piel se está preparando para absorber mejor los ingredientes. Este paso es un gesto de cuidado consciente, donde tomas el control de la salud y el aspecto de tus manos con respeto y atención. Pero ten mucho cuidado. Aquí viene una advertencia crítica. No seas codicioso. El error fatal que cometen muchos es hacer esto todos los días pensando que borrarán las manchas más rápido. Grave error. Esta mezcla es abrasiva. Si la usas a diario, destruirás el manto ácido de tu piel. Causarás irritación severa y tus manos se verán rojas y enfermas. Solo debes realizar este lijado profundo 2 veces por semana, ni una más. Ahora bien, una vez que has frotado y tus poros están abiertos gritando por nutrición, surge un problema logístico nocturno que arruina todo el proceso. Te vas a la cama con las manos aceitosas y en cuanto tu cabeza toca la almohada, tus sábanas absorben el aceite antes que tu piel. Te despiertas con las sábanas sucias y las manos secas. Para evitar este desastre y forzar al aceite a trabajar mientras duermes, necesitas aplicar la técnica de la oclusión térmica. Punto 3. La incubadora nocturna. Técnica de oclusión térmica. Aquí nos enfrentamos a un problema físico ineludible, la viscosidad. El aceite de ricino es extremadamente denso, casi como la miel. Si te limitas a untarlo y te vas a dormir, te garantizo lo que sucederá. A los 10 minutos, tus sábanas y tu almohada habrán absorbido el 90% del producto. Tus sábanas acabarán manchadas de grasa y tus manos se despertarán tan secas y viejas como cuando te acostaste. Tus sábanas están robando el remedio que debería salvar tu piel.
Para evitar este desperdicio y forzar a tu piel a beberse el aceite, debes aplicar lo que en dermatología clínica llamamos terapia de oclusión. No es una sugerencia, es un requisito mecánico. Necesitas crear un efecto invernadero en tus manos. La herramienta es simple y barata, pero no negociable. Guantes de algodón blanco. No sirven los guantes de látex o plástico, ya que estos hacen sudar la mano y pueden crear un caldo de cultivo para hongos. El algodón permite que la piel respire, pero retiene el calor. El protocolo nocturno. Cada noche, después de aplicar una capa generosa de aceite, hagas o no la exfoliación con bicarbonato ese día, ponte inmediatamente los guantes de algodón y no te los quites hasta el amanecer. ¿Qué ocurre dentro de ese guante durante las 8 horas de sueño? Es pura magia termodinámica. El guante atrapa el calor natural que emite tu cuerpo. Este aumento de temperatura dilata los poros de tus manos al máximo. Al no tener a dónde evaporarse ni dónde limpiarse, el ácido ricinoleico se ve obligado a penetrar verticalmente, bajando hasta la dermis profunda donde reside la lipofuscina. Estás obligando a tu piel a marinar en el tratamiento regenerativo durante toda la noche. Al despertar y quitarte los guantes, te asustarás, pero en el buen sentido. Verás que tus manos están increíblemente suaves, rellenas y que la piel parece haber recuperado un grosor juvenil. Eso es hidratación profunda real, no la capa superficial que dejan las cremas. Quiero saber cuántos de vosotros estáis realmente comprometidos con este proceso. Ve a la sección de comentarios ahora mismo y escribe: tengo los guantes si ya los tienes listos o compraré los guantes si vas a buscarlos mañana. Quiero ver ese compromiso por escrito. No seas un espectador pasivo. Sé el protagonista de tu cambio. Sin embargo, aunque la oclusión es fantástica para la textura de la piel, tengo que ser brutalmente honesto contigo. Si tus manchas son muy oscuras o llevan ahí más de 10 años, el aceite por sí solo puede tardar meses en borrarlas. El proceso es lento y sé que a nuestra edad la paciencia es un lujo que no queremos gastar. ¿Quieres acelerar el proceso? ¿Quieres convertir este tratamiento en un turbo despigmentante? Existe un catalizador, un ingrediente ácido que si se añade a esta mezcla multiplica la velocidad de despigmentación por 10, pero debes usarlo con una precaución extrema o te quemarás. Punto 4. El cóctel químico. Aceleradores y peligros mortales. La paciencia es una virtud, pero seamos honestos. A nuestra edad el tiempo es oro y queremos ver resultados ayer, no el año que viene. Si tus manchas son tenues, el aceite y los guantes bastarán. Pero si tus manos parecen un mapa antiguo, lleno de islas oscuras y profundas, el aceite de ricino necesita un copiloto, necesita un catalizador ácido para romper el pigmento. Aquí entran en juego dos potenciadores que transforman este remedio de bueno a clínico: la vitamina E y el ácido cítrico, limón. La vitamina E no es solo un suplemento, es el antioxidante maestro. Si la lipofuscina es óxido, la vitamina E es el anticorrosivo. Al pinchar una cápsula de farmacia y mezclarla con el aceite, estás añadiendo un agente estabilizador que repara la membrana celular dañada. Pero el verdadero agente agresivo es el limón. El jugo de limón natural es un peeling químico potente. Su acidez disuelve las uniones de la melanina acumulada, blanqueando químicamente la mancha. La mezcla turbo. A tu dosis nocturna de aceite de ricino, añade el contenido de una cápsula de vitamina E y 3 gotas, solo 3 de jugo de limón. Mezcla en la palma de tu mano y aplica. El aceite de ricino actúa como el vehículo que transporta estos ácidos blanqueadores a las capas profundas. Este consejo puede ser un arma de doble filo. ¿Conoces a alguien que use remedios caseros sin saber lo que hace? Haz clic en compartir y envíalo al grupo de la familia. Pero escúchame bien, porque esto es de vida o muerte para tu piel. El limón es traicionero. El limón es fotosensible. Esto significa que reacciona violentamente con la luz solar.
Si aplicas esta mezcla con limón y sales al jardín o te da el sol a través de la ventana por la mañana sin habértelo lavado perfectamente, no eliminarás la mancha, la quemarás. Se producirá una reacción llamada fitofotodermatitis. Tu piel se oscurecerá instantáneamente, volviéndose negra o morada, y esa nueva mancha podría ser permanente. Este cóctel turbo es exclusivamente nocturno. Si no eres disciplinado, no lo uses. Tengo una fórmula que estoy segura de que te va a encantar, porque combina el aceite de ricino con un producto que casi todas tenemos en casa, pero que muy pocas personas saben usar correctamente en la piel madura de las manos. Hablamos de la vaselina, un ingrediente sencillo, económico y muchas veces subestimado, especialmente cuando el objetivo es aportar hidratación profunda, devolver luminosidad y mejorar el aspecto apagado y con manchas propias de la edad. Cuando el aceite de ricino se utiliza solo, aporta nutrición gracias a su contenido en ácido ricinoleico, ayudando a suavizar la piel y a que se vea más uniforme, pero si no se aplica de la forma adecuada, su efecto puede quedarse corto. Aquí es donde entra la vaselina, no como hidratante, sino como un sellador inteligente que ayuda a mantener la humedad y a potenciar el brillo natural de la piel de las manos. El secreto no está en mezclar grandes cantidades, sino en el método. Primero se aplica una capa muy fina de aceite de castor sobre la piel de las manos limpia y ligeramente húmeda, masajeando con movimientos lentos para activar la circulación y favorecer la absorción. Después, se añade una cantidad mínima de vaselina para sellar y proteger. Para potenciar aún más el efecto, un consejo muy útil es colocarse guantes de algodón después de la aplicación, preferiblemente por la noche. Los guantes crean un ambiente cálido que favorece la penetración de los ingredientes, evita que el producto se transfiera a las sábanas y permite que la piel se repare durante horas sin interrupciones. Con este sencillo gesto, la pérdida de humedad se reduce al mínimo y con el uso constante, las manos amanecen más suaves, más luminosas y con un tono visiblemente más uniforme. Es una combinación simple pero poderosa, ideal para manos maduras que necesitan hidratación intensa, protección y un aspecto más claro y cuidado, demostrando que no siempre lo más caro es lo más eficaz, sino saber cómo usar correctamente lo que ya tenemos en casa. Digamos que has seguido todos los pasos: exfoliación, aceite, oclusión y vitaminas. Tus manos están empezando a clarear. La piel se ve joven de nuevo. Te sientes victorioso, pero cuidado, existe un enemigo invisible, un error cotidiano y estúpido que cometes cada mañana al salir de casa o al subirte al coche, que tiene el poder de destruir todo tu progreso en menos de 10 minutos y hacer que las manchas regresen con venganza. Punto 5. El sabotaje solar y el temido efecto rebote. Has llegado hasta aquí. Tienes la fórmula, la técnica de lijado y el método de incubación nocturna. Pero todo este esfuerzo, todo este ritual nocturno puede ser destruido en cuestión de minutos por la mañana. Y lo peor es que lo harás sin darte cuenta mientras conduces tu coche o tiendes la ropa en el balcón. El error suicida para tu piel es el siguiente: tratar tus manos de noche y dejarlas desnudas de día. Debes entender que al usar aceite de ricino, bicarbonato o limón, estás retirando capas de piel muerta. Estás dejando una piel nueva, fresca y tierna expuesta al mundo. Esa piel es como la de un bebé, indefensa y extremadamente fotosensible. Si sales a la calle sin protección, los rayos UV del sol no solo dañaron esa piel nueva, sino que provocarán un efecto rebote. ¿Qué es el efecto rebote? Es la venganza de tu piel. Al sentirse agredida por el sol sin su capa protectora habitual, tus células melanocitos entrarán en pánico y producirán melanina de forma explosiva para protegerse. Resultado: la mancha que intentas borrar no solo vuelve, sino que se vuelve más oscura, más grande y más resistente. Has despertado a la bestia y no te engañes pensando: yo no tomo el sol. El peligro número 1 para las manos es el volante de tu coche. El parabrisas no filtra los rayos UV, los que envejecen. Cuando conduces, tus manos están fijas en el volante, recibiendo una radiación solar directa y constante a través del cristal,
como si estuvieran en una parrilla. Esa es la razón principal por la que en los países donde se conduce por la derecha, la mano izquierda siempre está más vieja y manchada. La regla es inquebrantable. Desde hoy, el protector solar SPF 50P es tu nueva religión. No importa si está nublado, no importa si es invierno. Antes de salir de casa, debes embadurnar el dorso de tus manos con una capa gruesa de bloqueador solar. Si te lavas las manos en un baño público, tienes que volver a aplicarlo. Sin bloqueador, el aceite de ricino no sirve de nada. Es como intentar llenar un cubo que tiene un agujero en el fondo. Quiero un compromiso solemne por tu parte. No quiero que tires tu tiempo a la basura. Escribe ahora mismo en los comentarios, prometo protegerte. Quiero leer esa frase miles de veces abajo. Al escribirlo, estás firmando un contrato contigo mismo para no sabotear tu propio éxito. Si no eres capaz de usar crema solar, por favor empieza este tratamiento. ¿Lo prometes? Escríbelo ahora. La vejez no es una condena y tus manos no tienen por qué ser un testimonio de deterioro. Hoy te he entregado el mapa del tesoro, el aceite de ricino para regenerar, el bicarbonato para abrir camino, la oclusión nocturna para potenciar y el bloqueador solar para proteger. Ahora, la decisión está en tus manos, literalmente. No permitas que la pereza o el escepticismo te ganen la batalla esta noche. No se trata solo de estética o vanidad, se trata de dignidad. Imagina la próxima vez que saludes a un amigo o acaricies a un nieto, haciéndolo con orgullo, sin esconderte en los bolsillos, mostrando unas manos que reflejan amor propio y cuidado, no abandono. Tienes el poder de revertir años de daño por menos de lo que cuesta un café. Si este vídeo te ha abierto los ojos, suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo. Tu salud es tu mayor activo y aquí estamos para defenderla. Empieza esta noche.